Atalia era conocida por su personalidad fuerte y determinada, características que heredó de sus padres, Acab y Jezabel, que fueron reyes infames de Israel. Desde joven, fue ambiciosa y no midió esfuerzos para alcanzar el poder, aunque eso significaba traicionar y manipular a aquellos a su alrededor. Su sed de poder la llevó a cometer actos crueles e inhumanos, eliminando cualquier amenaza a su reinado, incluyendo sus propios familiares. Al ser una mujer en un mundo dominado por hombres, Atalia enfrentó constantes desafíos y prejuicios. Tuvo que demostrar repetidamente su capacidad de liderazgo y gobernar con mano firme para mantener su lugar en el trono. Su determinación y astucia eran admiradas por unos y temidas por otros, convirtiéndola en una figura polarizadora en la historia de Israel. A pesar de todos sus defectos y crueldades, Atalia dejó un legado notable en la historia de Israel. Su historia es un poderoso recordatorio del precio del poder y las consecuencias de seguir un camino de traición y deshonestidad. La vida de Atalia es un ejemplo de cómo la ambición desenfrenada y la búsqueda implacable del poder pueden conducir a una caída trágica e inevitable. Atalia fue una figura notable en la historia bíblica, conocida por su crueldad y su intento de destruir el linaje real de Judá. Ella era hija de Acab, rey de Israel, y Jezabel, una reina infame conocida por su adoración a Baal y su persecución a los profetas de Dios. Después de la muerte de Acab y Jezabel, Atalia se casó con Joram, el hijo mayor de Josafat, rey de Judá. Joram se convirtió en rey de Judá, y en los primeros años de su reinado compartió el poder con su padre. Sin embargo, no siguió los caminos justos de su padre Josafat y se convirtió en un gobernante tiránico. Atalia y Joram tuvieron un hijo llamado Ocozías, que sucedió a su padre como rey de Judá. Ocozías siguió los caminos malvados de sus padres, alentado por su madre, Atalia, que le aconsejaba en sus planes perversos. Según Crónicas 22:3, él también siguió los caminos de la casa de Acab, porque su madre le daba malos consejos. Cuando Ocozías fue asesinado después de solo un año de reinado, Atalia vio la oportunidad de usurpar el trono para sí misma. Ordenó la masacre de los hijos de Ocozías, que también eran sus propios nietos, en un intento de eliminar cualquier competencia al trono. 2 Reyes 11:1-3 relata cómo Joaseba, hija del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joús, hijo de Ocozías, y lo robó de los hijos del rey que estaban siendo muertos, y lo puso a salvo a Eliasuama en el cuarto de las camas. Así que lo escondieron de Atalia, así que no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová por 6 años, y Atalia reinaba sobre la tierra. Atalia consiguió establecerse como reina de Judá, gobernando con crueldad y malicia. Ella no solo trató de eliminar a sus oponentes políticos, sino que también profanó la casa de Dios, desviando la adoración a los ídolos, como se menciona en 2 Crónicas 24:7. Porque Atalia impía, y sus hijos arruinaron la casa de Dios, y todas las cosas sagradas de la casa de Jehová emplearon en Baals. Atalia desempeñó un papel crucial en la corrupción moral y espiritual del reino de Judá, promoviendo prácticas paganas y alejando al pueblo de Dios. Su influencia maligna contribuyó al declive espiritual y moral de Judá durante su reinado y el de su hijo, Ocozías. Sin embargo, uno de sus nietos, Joús, hijo de Ocozías, fue escondido en secreto y protegido por su tía, Joaseba, hermana de Ocozías. Seba lo escondió en el templo del Señor, donde permaneció a salvo y protegido de la ira de Atalia. 2 Reyes 11:2 describe este acto de valor y protección, afirmando: Joaseba, hija del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joús, hijo de Ocozías, y lo robó de los hijos del rey que estaban siendo muertos, y lo puso a salvo a Eliasuama en el cuarto de las camas. Así que lo escondieron de Atalia, así que no lo mataron. Esta acción valiente de Seba salvó al linaje real de Judá de la inminente extinción, asegurando que un descendiente legítimo de David aún estuviera vivo para reclamar el trono en el futuro. Mientras Atalia reinaba con crueldad y tiranía, Joás crecía bajo la protección del templo, lejos de los ojos de su abuela maligna. Su existencia era conocida por solo unos pocos, mantenida en secreto por su propia seguridad y para preservar la esperanza de restauración del linaje real.
Después de permanecer escondido durante 6 años en el templo del Señor bajo la protección de su tía, Yoush, emergió como una figura central en la lucha por la restauración del linaje real de Judá y la adoración a Dios. Durante estos 6 años de ocultación, Joás fue cuidadosamente instruido y preparado por los sacerdotes y líderes religiosos del templo, recibiendo una sólida educación y aprendiendo sobre los caminos de Dios. Creció bajo la sombra de la amenaza de su abuela, Atalia, y la influencia maligna que ejercía sobre el reino. Sin embargo, después de 6 años, el sumo sacerdote Joiada dirigió una revuelta contra Atalia. Logró reunir el apoyo necesario entre los oficiales de la guardia y otros líderes del reino para restaurar el linaje real de Judá y traer a Joás al trono. 2 Reyes 11, 4-12 describe el momento en que Joás es revelado como el verdadero heredero al trono de David. Entonces Jehú envió en el 7º año, y llamó a los oficiales de los 100, y a los de la guardia y a los de la escolta, y los hizo venir consigo a la casa del Señor, e hizo con ellos alianza, y tomó juramento de ellos en la casa del Señor, y les mostró al hijo del rey. Y les mandó, diciendo, esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros, que entra en servicio en sábado, guarde las puertas, y la tercera parte, a la casa del rey, y la tercera parte, a la puerta del fundamento, y todo el pueblo esté en los atrios de la casa de Jehová. Y nadie entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes, y los que ministran de los levitas, estos podrán entrar, porque son santos, mas todo el pueblo esté custodiando la guardia de Jehová. Y los que estén alrededor del rey, cada uno con las armas en la mano, y el que entre en la fila, sea muerto, y vosotros estad con el rey, cuando salga y cuando entre. En este momento, Joás es revelado públicamente como el legítimo heredero del trono de Judá. Él es coronado rey y proclamado como el ungido del Señor. El pueblo de Judá celebra esta restauración del linaje real y la adoración a Dios, mientras que Atalia es depuesta y ejecutada. Después de que Joás fue coronado rey, una revuelta liderada por el sumo sacerdote Joiada contra Atalia fue exitosa. Atalia fue depuesta de su trono usurpado y pronto enfrentó las consecuencias de sus actos malignos. La narrativa detallada en 2 Reyes 11, 13-16 nos da cuenta del momento crucial en que Atalia es confrontada y depuesta. Cuando Atalia oyó el ruido de los guardias y del pueblo, se dirigió al pueblo en la casa del Señor. Y miró, y aquí el rey estaba de pie por la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y las trompetas al rey, y todo el pueblo de la tierra se alegraban, y tocaban las trompetas, y rasgó Atalía sus vestidos, y clamó, traición. Traición. Entonces el sacerdote Joiada mandó a los capitanes de los centenares a los oficiales del ejército, y díjoles, sacadla fuera por las filas, y al que la sigue, mátala a espada, porque el sacerdote dijo, no la matéis en la casa de Jehová. Entonces la apartaron, y cuando llegó a la entrada de la puerta de los caballos, allí fue muerta. Atalia, dándose cuenta de que había perdido el control sobre el reino, intentó intervenir en la ceremonia de coronación de Joás, pero fue rápidamente confrontada por los guardias y el pueblo reunidos en la casa del Señor. Al ver a Joás coronado y aclamado como rey, rasgó sus vestiduras en un acto de desesperación y clamó por traición. Sin embargo, el sumo sacerdote Joiada ordenó que Atalia fuera retirada del templo, pues sería impropio ejecutarla dentro de la casa del Señor. Así fue llevada fuera por las filas de los guardias, hasta la entrada de la puerta de los caballos, donde fue ejecutada a espada. La muerte de Atalia marcó el fin de su reinado tiránico y el restablecimiento del orden y la justicia en Judá bajo el gobierno de Joás, el verdadero heredero del trono de David. Su ejecución también sirvió como un justo castigo por sus acciones crueles y su intento de exterminar el linaje real de Judá. Después de la ejecución de Atalia, una serie de eventos significativos tuvieron lugar en Judá bajo el reinado de Joás. Joás, ahora legítimamente coronado rey, tomó el control del reino e implementó varias reformas importantes. 1. Restauración de la adoración a Dios. Joás, influenciado por los sacerdotes y líderes religiosos del templo, inició una campaña para restaurar la verdadera adoración al Señor en Judá. Ordenó la reparación del templo, que había sido descuidado durante el reinado de Atalia, y animó a la gente a adorar al Dios de Israel.
2. Renovación del pacto con Dios. Joás renovó el pacto entre el pueblo de Judá y Dios, comprometiéndose a seguir los mandamientos divinos y a gobernar con justicia y rectitud. Él reconoció la importancia de obedecer los preceptos de Dios para garantizar la bendición y la protección divina sobre el reino. 3. Reconstrucción del templo. Uno de los principales proyectos de Joás fue la restauración del templo del Señor en Jerusalén. Movilizó recursos y trabajadores para reparar las estructuras dañadas y renovar los rituales de adoración en el templo. Esta empresa significó un renacimiento espiritual y una demostración del compromiso de Joás con la adoración a Dios. 4. Promoción de la justicia y la ley. Joás se esforzó por promover la justicia y la aplicación de la ley en Judá. Estableció tribunales y jueces para administrar la justicia de acuerdo con los mandamientos divinos y las leyes del reino. Su gobierno justo contribuyó a la estabilidad y el bienestar del pueblo de Judá. 5. Confrontación con la apostasía. A pesar de los esfuerzos de Joás para promover la adoración verdadera y la justicia en Judá, el reino aún enfrentaba desafíos de apostasía e idolatría. Algunos líderes y miembros del pueblo se desviaron de los caminos de Dios, llevando a Joás a confrontar y castigar a los culpables. Estos eventos marcaron el inicio de un periodo de renovación espiritual y reforma en Judá bajo el reinado de Joás. Su firme liderazgo y compromiso con Dios ayudaron a restaurar la integridad espiritual y moral del reino, dejando un legado duradero de rectitud y devoción a Dios. La historia de Atalia y Joás destaca muchos temas importantes, incluyendo la fidelidad a Dios, los peligros de la codicia y la envidia, y la protección divina sobre el linaje de David. Fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es un tema central en la historia de Joás y Atalia. Mientras que Atalia representa la apostasía y la idolatría, Joás personifica la devoción y la obediencia a Dios. A través de su liderazgo, Joás busca restaurar la verdadera adoración y renovar la alianza del pueblo de Judá con Dios, demostrando la importancia de permanecer fiel a los principios divinos incluso en tiempos difíciles. Peligros de la codicia y la envidia. Atalia es un ejemplo vívido de los peligros de la codicia y la envidia. Su búsqueda de poder la lleva a cometer actos terribles, incluyendo el asesinato de sus propios nietos, en un intento de mantener su posición en el trono. La historia de Atalia sirve como una advertencia sobre los efectos devastadores de la búsqueda desenfrenada por el poder y la envidia descontrolada, que pueden conducir a actos de crueldad e injusticia. Protección divina sobre el linaje de David. A pesar de los esfuerzos de Atalia por destruir el linaje real de David, la protección divina prevalece, asegurando que un descendiente legítimo de David, Joás, sea preservado. La historia de Joás es un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y en proteger a aquellos que lo buscan. Incluso cuando todas las apariencias indican lo contrario, Dios continúa actuando detrás de las escenas, asegurando que sus planes sean realizados. Estos temas resuenan no solo en la historia antigua de Judá, sino que también tienen relevancia continua en nuestras vidas de hoy. Nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a Dios, de resistir la tentación de la codicia y la envidia, y de confiar en la providencia divina, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Atalia y Joás es un poderoso recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal, y de la victoria final de la justicia y la verdad.